Gracias a Dios. Yo no sé si aquí hay amigos, yo creo que sí. Hay amigos. Y el Señor tiene tanto valor un alma para Él, que alguna vez se fue a Samaria a hablarle a una sola mujer. Y Él sabía que en Samaria la situación no era fácil. Él sabía que no lo iban a recibir. Él les dijo a sus discípulos: a ciudad de samaritanos no vayáis, porque él sabía que no lo recibían. Y Jesucristo sabía que no lo iban a recibir allá. Sin embargo, fue y habló con una mujer, y esa mujer pudo entender lo que Jesucristo le dijo. ¿Y por qué entendió? Porque Dios le abrió el entendimiento. Bendito el Señor, así como un día nos abrió el entendimiento a nosotros, y también, amable amigo, te quiere abrir el entendimiento a ti para que comprendas la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos número 39. Libro de los Salmos número 39, verso 4 al verso 7. Amén. De pronto muchos dirán: no, pero es que para hablar de evangelismo y de arrepentimiento en el libro de los Salmos. Pero allí encontramos en la palabra de Dios cosas maravillosas en toda ella, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 39, verso 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuál frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos, ya hemos orado. Aquí en la palabra de Dios, en lo que hemos leído, encontramos unas preguntas del salmista David. Unas preguntas que él le hace a Dios, entre las cuales al parecer algunas se quedaron sin respuesta en el momento, pero la respuesta está en la palabra de Dios. Y él le dice al Señor: hazme saber, Jehová, mi fin. Una pregunta. ¿Y cuánta sea la medida de mis días? Otra pregunta. Sepa yo cuál frágil soy. Bueno, esta está muy fácil de entenderla, porque nosotros sabemos que somos frágiles, que somos débiles, pero en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Esta pregunta que el salmista le hizo al Señor: hazme saber, Jehová, mi fin. Esta pregunta más bien la encontramos, la respuesta a la pregunta la encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso 7. Al Señor le preguntaron los discípulos: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo:
no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que al hombre no nos es permitido saber cuánto vamos a vivir o cuándo vamos a morir. Si eso fuera así, que nos fuera permitido saber cuánto vamos a vivir o cuándo vamos a morir, pues hubiésemos dejado algunos para arrepentirnos el último día, la última semana o el último mes. Yo no hubiera estado perseverando desde hace más de 30 años y muchos han perseverado hace más de 50 años, porque no sabemos cuándo vamos a morir y cuánto es el término de nuestros días, no sabemos. Eso está en la sola potestad de Dios. Bendito el Señor. Bueno, encontramos, y quiero centrarme más bien en esta pregunta del versículo 7, porque es que si siguiéramos hablando de lo que leímos, no alcanzaría toda la tarde para hablar de esto. Y entre otras cosas, a mí no me gusta predicar largo. Me disculpan lo que digo muy personal, a mí no me gusta predicar largo. Por ahí una hora. 20 minuticos. Gloria al Señor. El salmista hace la pregunta y le dice al Señor: ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y él mismo da la respuesta y dice: mi esperanza está en ti. Gloria a Dios. Qué bueno y maravilloso es tener esa esperanza en Dios, esa esperanza de salvación en Dios, esa esperanza viva, porque hay gente que tiene esperanza que se va a salvar viviendo de cualquier manera. Muchos en su religión a la cual han creído o creen, dicen: yo también me salvo así, por razones, y trata de justificar por algunas razones. Y dice, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y nosotros creímos y por eso nos bautizamos. ¿Pero cómo? De cualquier manera, como no dice la Biblia. Bendito el Señor. Pero tener esa esperanza viva en el Señor, el apóstol Pedro, en su primera carta, el capítulo 1 y el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nosotros renacimos para una esperanza viva en el Señor. ¿Cuándo renacimos nosotros para esa esperanza viva? El día que nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Ahí morimos al pecado y nacimos de nuevo, porque es que el Señor lo dice en su palabra: os es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo es cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Un día, si el Señor me concede, porque no quiero ser muy extenso, vuelvo y lo digo, el Señor me concederá decirles algo acerca de lo que es el bautismo y el creer y ser bautizado. Porque es que a la persona hay que enseñarle. Eso es lo que hacemos nosotros al predicar la palabra de Dios. Ya la palabra está escrita, pero nosotros debemos de explicarle a la gente. Es nuestro deber
explicarle a la gente lo que quiere decir la palabra de Dios, algunas cosas que la persona no entiende. Porque hay gente que han leído la palabra, la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, y no han podido entender nada, quedan vacíos. Por ejemplo, tenemos en la Biblia un hombre de eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Estaba sentado en su carro leyendo la Biblia. Estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo en Isaías 53, pero el Señor sabía que él no podía entender. Y le dijo a Felipe, acércate a ese carro y habla con él. Y Felipe se subió al carro donde estaba él leyendo la Biblia. Venía de adorar de Jerusalén. Pero muchos adoran lo que no conocen. Bendito el Señor. Y entonces se le acercó Felipe y le hizo una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré entender si no hubiere quien me enseñe? Felipe comenzó a explicarle desde esa escritura que él estaba leyendo, porque él no entendía. Le preguntó a Felipe, ¿de quién dice en la Biblia esto? Que alguien murió por allá, fue Isaías o fue algún otro, no sabía quién era el que había muerto en la cruz del Calvario. Y Felipe comenzó a enseñarle, y cuando ya él entendió, le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Lo que nos pasó a nosotros, a muchos de nosotros, a mí, yo por ejemplo me arrepentí el primer día que escuché la primer predicación. Ese día me arrepentí. Nunca quise escuchar la palabra de Dios. Me hacía, como dicen algunos, los del oído sordo. No me interesa, no me gusta, no quiero, no soy capaz. Pero un día, mire, el Señor es un Dios de oportunidades, de propósitos. Gloria a Dios. Un día estaba yo por allá divagando en una vereda, en apartado. Iba para un lugar y el Señor no me concedió llegar allá. Me quedé por ahí en apartado supuestamente porque no podía pasar por alguna circunstancia para donde yo iba. Me advirtieron que no me metiera por allá, que no estaba muy buena la situación para llegar allá. Y me quedé en apartado. Yo me iba a quedar amaneciendo ahí para irme al otro día, porque ya eran como casi las 6 de la tarde. Y yo dije, mañana en el día, yo me voy por otra parte, yo me conozco todos esos caminos, yo me juego la llegada ya de alguna manera, pero de noche, algo me puedo encontrar por ahí, no me doy cuenta. Y resulta que eso era un plan de Dios, un propósito de Dios. Me fui a amanecer donde un sobrino que, creyente al evangelio, todavía persevera en la iglesia pentecostal. Yo tenía con qué pagar en la residencia para dormir y me dio por irme pan del sobrino. Allá llegué y me dijo, tío, bienvenido. Eso me abrazó contento el muchacho y me dijo, vea, yo estoy preparado para irme para un culto que vamos a hacer allí, a una cuadrita y aquí. Si quiere nos vamos, pero él sabía cómo era conmigo, no era fácil. O si quiere me espera aquí, yo me demoro una horita y vengo. Y le digo, no, pues vamos para el culto. No sé, eso me lo puso Dios en mi corazón, porque yo decía que eso no era lo mío. Y me fui con él para allá, para el culto. Y allá el Señor trató conmigo, me habló a mi corazón. Bendito el Señor. Allá habló el Señor a mi corazón. Allá llegó la palabra que yo necesitaba a mi corazón. Y ese día me arrepentí. Al mes estaba bautizado en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Yo no me quedé simpatizando.
Algunos se quedan simpatizando y son capaces que se jubilan simpatizando. Pero yo simpaticé un mes mientras me tramitaron lo del bautismo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y voy a ajustar 32 años y me siento feliz, contento y dichoso, sirviéndole al Señor. Y yo le digo al Señor, muy sinceramente, que le pueda servir hasta el último día de mi vida. Ese es mi deseo. Bueno, vamos a seguir el tema. La esperanza en Dios. Algo maravilloso, tener esa esperanza viva. Porque como les decía, hay gente que tiene una esperanza muerta, una esperanza perecedera. En el libro de Job encontramos que dice en el capítulo 8 y el verso 13, dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. ¿Cuándo perece la esperanza del impío? Cuando muera. La esperanza pereció juntamente con él. Ya no tiene más esperanza. No tiene más esperanza. ¿Cuándo es cortada la esperanza para el impío? Cuando muera. La esperanza que tenía le es cortada. Si no obedeció a Dios, si no creyó al Evangelio y obedeció a la palabra de Dios, la esperanza es cortada y ya no tiene más esperanza. Allá en el mismo libro de Job, el capítulo 11 y el verso 20 dice que los ojos de los malos se consumirán y su esperanza es dar el último suspiro. Ya no tiene más esperanza. Pero dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, Proverbios 14:32, dice: por su maldad será lanzado el impío, pero el justo aún en su muerte tiene esperanza. Gloria a Dios. Qué bueno es tener esa esperanza viva en el Señor. Aún después de muertos tenemos esperanza de que el Señor nos levanta de allá del polvo de la tierra. Seremos transformados en un cuerpo inmortal para estar eternamente con el Señor Jesucristo. Porque esa esperanza no se acaba para el justo. Pero al impío, el día que se muera, no se arrepintió, no se bautizó en el nombre de Jesucristo, no quiso creer al Evangelio, la esperanza se le acabó, le es cortada, la esperanza pereció. La Biblia dice: yo no quiero quitarle la esperanza de salvación a ninguno, porque la Biblia sigue diciendo que aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Pero qué bueno tener una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza que perezca, sino una esperanza viva en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses capítulo 4 y el verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay algunos que no tienen esperanza, que se fueron a dormir al polvo de la tierra, que no creyeron al Evangelio, que no se arrepintieron, que no le creyeron a Dios, ya no tienen esperanza. Están allí durmiendo y un día van a ser despertados. La Biblia dice que los que están en el polvo de la tierra, Daniel 12:2,
serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bendito el Señor. Pero el justo, aún en su muerte, tiene esperanza. Gloria a Dios. Y habla acerca de los que duermen en el polvo de la tierra y también habla acerca de los que duermen espiritualmente, que duermen en el pecado, que duermen en el conformismo, que duermen en la religiosidad, en la maldad y en todo tipo de engaño. Pero esos que duermen de esa manera también tienen esperanza. Pero no los va a levantar Dios, no los va a resucitar Dios, ni los va a levantar Dios. El apóstol Pablo dice, despiértate tú. Es la misma persona la que tiene que despertar. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, el que está muerto en delitos y pecados, y te alumbrará Cristo, porque Él es la luz que alumbra a todo hombre, y todo aquel que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pero bueno es tener esa esperanza en Dios. Quiero leer, y ya para terminar, algo que la palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pablo a Tito. ¿Quiénes éramos nosotros en otro tiempo, antes de alcanzar la gracia de Dios? Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, verso 3 en adelante. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con nosotros, nos salvó, gloria a Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, gloria a Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, la vida eterna con Jesucristo. Pero hay advertencias, no es de cualquier manera que podemos tener esa esperanza en Jesucristo. El apóstol Juan, o el escritor de las cartas de Juan, en la primera carta y el capítulo 3, el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria al Señor. Tenemos que purificarnos en Él. De otra manera, no podemos tener esa esperanza de salvación, esa esperanza en el Señor Jesucristo, la podemos tener si nos purificamos.
o si nos dejamos purificar por el Señor, porque Él es el que purifica. Él nos purificó a nosotros, nos llenó con su Espíritu Santo, nos dio maravillosas y grandísimas promesas, y eso es lo que nosotros anhelamos, alcanzar esas promesas gloriosas, no quedarnos excluidos el día que el Señor venga a levantar su iglesia, sino irnos con Él. Si estamos aquí en esta carne, en este cuerpo mortal, esperamos ser transformados por el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Y si estamos en el polvo de la tierra, esperamos ser despertados por el Señor y también transformados en un cuerpo inmortal para estar eternamente con el Señor Jesucristo en esa mansión que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para todos los que le amamos y esperamos su venida. Así que, amable amigo, todavía tú estás entre los vivos, todavía tienes esperanza, solo que te prepares para tener esa esperanza viva en el Señor Jesucristo. Que no te vaya a sorprender la muerte teniendo una esperanza muerta, porque la esperanza muerta perece contigo. Pero si te preparas y naces de nuevo, te bautizas en el nombre de Jesucristo, le crees a la palabra y perseveras en la palabra, obedeciendo a ella, tendrás también esa esperanza de la vida eterna. Que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo ricamente.